En este video vamos a hacer estos hermosos triangulitos y tan clásicos que los utilizamos en banderines, almohadones, en mantas, en chales. La verdad son para utilizar en un montón de proyectos. Vamos a comenzar con un anillo mágico o nudo deslizado y voy a levantar una cadenita. Retiro el dedo y dentro del anillo voy a tejer mis varetas. Voy a levantar 3 cadenitas para darle la altura de mi primer vareta y luego voy a levantar 3 cadenitas más porque va a ser el arco que divida un grupo de 3 varetas y otro. Ahora voy a tejer 3 varetas dentro del aro. Ahí. Hago 1, 2 y 3. Acá yo ya tengo una y el arco. Ahora yo voy a hacer otra vez este arco de 3 cadenas. Son en total 3 grupos de estos pancitos de 3 varetas. Acá hice mi arco, mi segundo arco sería, y vuelvo a hacer este grupito de 3 varetas. Y obviamente son 3 grupitos porque es un triángulo. Acá tengo mi segundo grupo, tengo este arco, este otro y ahora me faltaría uno más. Entonces vuelvo a hacer 3 cadenitas. Una vez más voy a hacer una vareta, otra vareta y me voy a encontrar con la primera que hicimos con 3 cadenitas. Voy a buscar la tercera cadenita y voy a cerrar esta hilera con un punto corrido. Tengo 1, 2, 3 en esta, paso mi aguja, tomo una lazada y cierro con un punto corrido. Yo voy a hacer una cadenita más para hacer el nudito porque con este color no voy a continuar. Mi triangulito lo quiero hacer combinado. Una vez que cerré esta hilera, voy a sujetar la colita del anillo o del nudo mágico y comienzo a tirar. Comienzo a ajustar y aquí me voy a encontrar con estos 3 grupitos que van formando la base del triángulo. Miren qué bonito. Esta colita la vamos a ir escondiendo por aquí atrás, hacemos un nudito y cortamos lo que nos sobra. Y aquí yo voy a comenzar con un nuevo color. Por ejemplo, tengo este rosa y vamos a empezar una segunda hilera para combinar y que quede bonito. De la misma manera, yo voy a levantar 3 cadenitas dentro del arco. Estas 3 cadenitas van a ser mi primer vareta. Y voy a volver a hacer 3 cadenitas más porque van a ser el arco que pertenece a estos dos grupos que me van a separar un grupo del otro. Y aquí mismo voy a hacer 3 varetas más. Aquí hago 1, 2 y 3. Me voy a detener un poquito para mostrarles. Acá yo ya tengo la primer vareta de este grupo que pertenece a este lado. Cuando yo doy toda la vuelta, aquí tengo que completar con 2 varetas para cerrar este grupito. Tengo mi primer arco y ahora tengo que separar este pancito de estos que vienen aquí. Y yo lo voy a separar con 2 cadenitas. Nuevamente en el arco voy a hacer esos 2 grupitos. Tengo una vareta, 2, se me están enredando un poquito las colitas porque no las corté todavía. Y tengo 3. Ahí. Es muy similar a lo que hacemos cuando hicimos el cuadradito de la abuela en el otro video. Con la diferencia que, por ejemplo, en el cuadradito yo hice una sola cadenita. Y les comentaba que es opcional. Podemos hacer 2 o podemos hacer una, siempre viendo qué es lo que nos pide el tejido. Como yo ahora estoy trabajando con una aguja bien gruesa y es a propósito, porque les quiero mostrar algo más, entonces a mí me pide 2 cadenitas y está bien y queda bien. Ahora,
Hice el puente de 3 cadenas y vuelvo a hacer el grupito de 3 varetas. Y va formándose este triángulo divino, que el tamaño obviamente lo vamos a elegir nosotros. Cuántas hileras necesitamos depende el trabajo que lo vamos a destinar. Aquí en esta esquinita vuelvo a repetir exactamente lo mismo. Son 2 grupitos de 3 varetas separados por un arco de 3 cadenas. Ahí. Y vamos combinando colores y quedan trabajos increíbles. Podemos seguir y darle un buen tamaño importante y hacer un precioso almohadón directamente también. Bueno, acá yo ya di toda la vuelta y tengo una varetita aquí. Me faltaría completar este grupo con 2 varetas. Entonces hago una y aquí hago la otra. Para cerrar la hilera busco esas 3 cadenitas y con un punto corrido, un punto deslizado, cierro. Si yo quisiera continuar con este mismo color, entonces tengo que saltar aquí adentro de este arco y comenzar de nuevo en la misma secuencia que vinimos haciendo. Pero como yo voy a cambiar de color, esto lo voy a destejer. Acá lo único que quiero hacer es una cadenita para el nudito que corresponde, ahí. Y ahora voy a ir a buscar otro color. Miren qué bonito que quedan estos trabajos. Y le voy a dar una tercera hilera con otro color. Y ya termino esta vuelta. Voy a hacer una hilera más. Esta que nos van quedando, nosotros en la primera hilera ya las podemos ir escondiendo. O sea que volvemos a levantar esas 3 cadenas. Ahí. Que va a ser la altura de la primera vareta. Y las 3 cadenas del puente o del arco. Estas 2 colitas yo las voy envolviendo a medida que voy tejiendo mis varetas. Tomo la lazada y completo con el grupo de este lado. Ahí hago 2 y hago 3. Una vez que llego a este pancito de la hilera anterior, separo con 2 cadenitas. Y otra vez en el hueco este que me queda, con el arquito que hemos hecho, aquí voy a ubicar uno de estos pancitos. Por eso les decía, pueden ser 2 cadenas o puede ser una cadena también, porque el tejido me lo permite. Ahora separo nuevamente con 2 cadenas y así es como le vamos dando el aumento a cada lateral y al triángulo en sí. Y cuando me encuentro en las esquinas, yo vuelvo a repetir esos 2 grupitos. Y eso es todo. Es un trabajo muy sencillo. Es un triángulo, el básico del crochet, que lo podemos hacer así caladito o lo podemos hacer directamente bien compacto, cerradito con todo varetas. Eso es opcional. También podemos elegir hacer algún punto fantasía entre medio de estos pancitos. Y quedan realmente preciosos. Se utilizan muchísimo en los banderines. Quedan súper alegres, se les agregan flecos o borlas, se pueden decorar con piedritas, con mostacillas. La verdad que hay infinidad de ideas para utilizar estos triangulitos y quedan preciosos. Ya vamos a ir trabajando con estas formas y haciendo trabajos bonitos para compartir con todos ustedes. Bueno. Quería mostrarles cómo se hacían estos triangulitos y también lo que les voy a contar, que ahora les voy a mostrar, es cómo quedan con distintas agujas, distintos tamaños. Bueno, acá yo llegué al último y aquí voy a completar este grupo con 2 varetas que me estaban faltando. Aquí tengo 2 y ahora busco esa tercera cadenita de mi primer vareta y cierro. Paso la aguja y hago un punto corrido. Una cadenita para cortar, tiro, ajusto y me queda esta belleza que ahora le vamos a esconder las colitas estas que están dando vueltas. Miren qué bonitos que quedan. Bueno, aquí atrás estos que ya me los fui llevando con el tejido, yo los puedo ir retirando y listo. Vamos limpiando la pieza. Este que es del anillito, que lo hemos ajustado, a mí me gusta
no solo esconderlo dentro del mismo tejido, sino que también hacerle un nudito ahí. Yo ajusto y sigo escondiendo esta colita. A mí me gusta hacerle un nudito porque, no sé, me parece que queda mucho más firme y no se va a destejer. Porque como es un nudo deslizado, con el uso y con los lavados, quizás se puede ir aflojando. Bueno, nos quedaría esconder este también, que yo, si ustedes ven, utilizo una aguja más finita de la que estuve tejiendo, el proyecto que sea. O lo pueden enhebrar, como siempre les comento, para los principiantes. Lo enhebran en una aguja lanera y también lo pueden ir escondiendo. Y luego sí, cortan esas colitas que nos quedan, están dando vuelta. Bueno, ¿qué es lo que yo les quería compartir y mostrarles también? Aparte, enseñar a hacer este triángulo que es tan clásico. Miren, para los banderines qué bonitos. Ustedes pueden hacer una cadena larguita, aquí le cuelgan unas borlitas, unas perlitas, y esto queda súper alegre para el cuarto de los niños. Se utiliza muchísimo para una galería, muy bonito. Bueno, lo voy a apoyar en la mesa y lo que les quería compartir es, yo por ejemplo, para hacer este triángulo que quedó bastante grande, lo tejí con una aguja 5.5 milímetros, por ejemplo, ¿ven? Es bien gruesita. Acá tengo un par más hechos y miren los tamaños. Cómo cambian los tamaños, depende con qué aguja los podemos tejer. Este pequeñito, por ejemplo, yo lo tejí con mi aguja 3.5 milímetros. Y miren qué diferencia. Utilicé la misma cantidad de puntos, la misma cantidad de hileras, pero el tamaño, si ustedes se dan cuenta, miren cuánta diferencia hay uno de otro. Y este, por ejemplo, yo lo tejí con una aguja 4.5 milímetros. Es otro grosor y queda otra medida. O sea que nosotros podemos proyectar, y cómo cambia un tejido y otro depende el tamaño de las agujas que estemos utilizando. Son 3 tamaños diferentes, bien diferentes, y quedan 3 tamaños diferentes del proyecto que querramos hacer. Miren qué cosas más bonitas, cómo quedan, cómo podemos decorar. Ustedes si unen así, por ejemplo, si fuesen todos del mismo tamaño, y unen 6 de estos triangulitos, se hacen un disco muy bonito, un círculo muy bonito hecho de triángulos si quisieran hacer un almohadón. Bueno, acá les queda este triangulito precioso y a tejer, aprovechar todos esos restos y hacer banderines, almohadones, chales, mantas. Para todos esos trabajos vienen bárbaros.